El cierre hermético de los envases de hojalata es una de las operaciones más vitales en la elaboración de conservas. Es necesario, antes del sellado, la eliminación de los gases de las latas para así prevenir el desarrollo de presión en el interior de envases durante la esterilización a altas temperaturas debido a la expansión de los gases del espacio de cabeza, además de reducir la oxidación del contenido y la corrosión interna del envase. A la salida del exhauster, a cada lata se adiciona el líquido de gobierno y sal e inmediatamente son conducidas a la selladora en donde se coloca la tapa y son cerradas mediante un doble sellado. Este está constituido por 5 capas de hojalata y 6 en la sección del pestañado del cuerpo. Estas capas están plegadas y apretadas firmemente unas con otras. Las partes de la lata son importantes en el proceso de llenado, pero nos centraremos esencialmente en el cierre adecuado. Se discutirá sobre este y sus efectos propios del proceso. Para el sellado de las latas, el doble sello es un componente fundamental. Cada ángulo, radio, dimensión de la lata, incluyendo el compuesto de sellado, el cuerpo, el traslape y el perfil de la ranura del rollo de sellado deben corregirse para garantizar un sellado hermético. Recordemos que doble sellado se denomina al doblez final de la lata que contiene el compuesto de sellado y una pestaña que permite su ajuste. Como se observa en la imagen, se forman 5 pliegues de metal, siendo el compuesto de sellado entre los pliegues el que proporciona un sellado preciso. El doble cierre es el resultado de dos operaciones, el engargolado y el planchado. Este tiene como objetivo imposibilitar la introducción del aire en la lata, de tal manera que impide la contaminación una vez esterilizado. Por esto, la calidad del doble cierre es crucial. Explicando por separado las operaciones, tenemos al engargolado. En esta operación, el primer mandril riza y enrolla el borde de la tapa con el borde del cuerpo, mientras que el mandril de cierre presiona el conjunto tapa-cuerpo. Esta primera operación es determinante para la obtención de un buen cierre, debiéndose tener especial cuidado en su reglaje. En la segunda operación, el segundo mandril aprieta el cierre incompleto que se acaba de formar y oprime los dobleces firmemente, de manera que el compuesto sellante rellene los intersticios del cierre y actúe como sello para evitar filtraciones. Los posibles defectos que pueden ocurrir en el doble cierre de las latas durante la elaboración de conservas son detalladas a continuación. El drop y el V, ambos defectos se aprecian como proyecciones de doble cierre hacia abajo. La diferencia estriba en la forma. Mientras que el drop es una proyección suave más o menos prolongada, el V es una proyección más aguda en forma de V. Ambos defectos reducen el índice solape. El solape es la distancia en que el gancho de la tapa se superpone sobre el gancho del cuerpo. El V es un defecto más serio que el drop y resulta siempre en pérdida de hermeticidad. Las posibles causas de estos defectos son materias extrañas dentro del cierre, exceso de compuestos de cierre, ranura del rulillo de la primera operación gastada, costura de la primera operación demasiado holgada o apretada, y también por último el rizo del fondo puede estar dañado. Otro defecto es el cierre flojo en primera operación. Si en la primera operación es ajustada débilmente, el gancho de la tapa no estará en contacto con el cuerpo del envase. Entonces no habrá suficiente enganche del rizo de tapa para formar un buen gancho de tapa y traslape. Pendiente o formación de labios. Sucede cuando una porción lisa del cierre se extiende debajo de la línea normal del cierre. La cantidad máxima permisible es 0.015 pulgadas mayor que la altura del doble cierre. Cierre fracturado. Sucede cuando el cierre es suficientemente agudo para fracturar o cortar las placas del doble cierre. Las causas son cuando el cierre es muy apretado, mucha soldadura en la costura, la hojalata del fondo es defectuosa, hay un exceso de compuesto, hay producto en el cierre y el gancho de cuerpo es excesivamente largo. Otro defecto que podemos encontrar en el sellado es el borde cortante, en el borde superior interno de la lata. Puede deberse a diversos factores, como la tapa muy larga, una excesiva presión del plato base, un mal ajuste de las rulinas o desgastadas, un mandril bajo o desgastado, una presión excesiva de las rulinas, una holgura en la cabeza del cierre o un gancho del cuerpo muy largo.
Otro defecto en el sellado es el corte interior o corte en la unión. Es el caso más grave del defecto llamado rebaba. Generalmente se presenta en la zona de la costura lateral y puede deberse a un ajuste erróneo del rodillo o rulina de primera operación. Puede deberse a un perfil de la primera operación demasiado ancho y o desgastado, a un excesivo componente del sellado en el borde, así como un producto atrapado en el cierre. O puede deberse a arrugas en el panel del cierre antes del cierre propiamente dicho. Patinaje. Se produce en envases redondos, cuando éste no gira en algún momento de la segunda operación, y se detecta por un mayor espesor de cierre en alguna zona. Entre las posibles causas tenemos una baja presión de compresión, fallas en el mandril, por ejemplo que esté gastado o alto, que el tamaño sea inadecuado o se encuentre sucio de grasa. Y por último, la mala sincronización de las operaciones de cierre. Falso cierre. Se da cuando una porción del cierre está completamente desenganchada, es decir, el gancho de la tapa está plegado fuera del gancho del cuerpo, en vez de estar doblado debajo de él. Entre las causas tenemos que la pestaña de la lata está doblada o rebajada, o que el borde de la tapa esté dañado o aplanado. Otro defecto es el cierre incompleto. Esto ocurre cuando la segunda operación de cierre no es completa. El espesor de cierre en los dos lados del traslape es mayor que en el resto de cierre. Las posibles causas para este defecto son que el mandril de cierre esté desgastado o es tamaño inferior a la tapa utilizada, altura entre plato y mandril demasiado alta para la altura de la lata, los soportes del plato inferiores no giran perfectamente, insuficiente presión en el muelle de pistón inferior, el radio de mandrilo no coincide con el radio de la tapa, o el mandril no se adapta perfectamente a la tapa. El soporte de la rulina está atascado evitando que la rulina gire. Labio inferior de la rulina de la primera o segunda tocando el cuerpo de la lata. Excesiva tolerancia vertical en el empujador del mandril. O aceite o grasa en el mandril o en la tapa. Excesiva tolerancia vertical del empujador del mandril. Y finalmente aceite o grasa en el mandril o en la tapa. Otro defecto del sellado es el cuerpo arrugado. Es la condición donde directamente debajo del acabado del cierre aparece un doblez o torcedura. Casi siempre aparece cerca del traslape y en algunos casos completamente alrededor del cuerpo del envase. También tenemos el defecto spinner. Este defecto se caracteriza por tener en una porción del doble cierre una altura de cierre menor y un espesor de cierre mayor. Es un cierre incompleto que suele estar causado porque el mandril patina en el fondo de la tapa durante la operación del cierre. Normalmente empieza a la altura de la costura lateral del cuerpo de la lata. Es un defecto serio con posible pérdida de hermeticidad. También tenemos un cuadro de síntesis de defectos del sellado, donde mencionamos los defectos, sus causas y algunas soluciones propuestas por nosotros.